Las pensiones son un elemento central de lo que se conoce como seguridad social, es decir, la protección de las personas frente a situaciones de enfermedad, desempleo, accidente, discapacidad o vejez, que está reconocida como un derecho humano fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En los últimos años, el diseño de los sistemas de pensiones ha sido objeto de mucho debate, sobre todo porque muchos países han estado realizando reformas a sus sistemas de pensiones. Por un lado, es importantísimo que toda la ciudadanía participe de esos debates, porque se trata de un tema que nos afecta a todas y todos. Sin embargo, a la hora de hablar de pensiones, el vocabulario que se utiliza y los términos pueden ser un poquito técnicos y difíciles de seguir. Por eso hoy, en la guía política, vamos a explorar cómo funcionan los sistemas de pensiones y qué significan todas esas palabritas raras, para que tú también puedas participar de la discusión. Yo soy Virginia Antares y esta es tu guía política. Vamos a empezar identificando los tres grandes mecanismos o tipos de pensiones que existen en el orden cronológico en el que han surgido. Primero está la pensión básica universal, también llamada pensión social o pensión solidaria, que consiste en el pago de un monto mínimo que garantice vivir con dignidad y que se le entrega a todas las personas mayores de edad o con alguna discapacidad que no cuentan con otro ingreso. Esta pensión se paga simplemente con presupuesto del Estado y es el mecanismo más simple y más antiguo, pues incluso en el Imperio Romano se pagaban pensiones con el dinero público a ciertos funcionarios. En las sociedades modernas, la pensión básica universal es la principal forma de prevenir la indigencia y la pobreza extrema en la población adulta mayor o con discapacidad. Se le llama universal porque se entrega a todas las personas que califican y se le llama también no contributiva porque no depende ni está sujeta a las contribuciones o aportes realizados anteriormente por la persona. En segundo lugar, están los sistemas de pensiones conocidos como de reparto. Este mecanismo se inventó a finales de los 1800 y se implementó por primera vez en Alemania, durante el régimen del canciller Bismarck. Por eso a veces se le llaman también sistemas bismarckianos. Y funcionan de la siguiente manera. Las y los trabajadores, sus empleadores y a veces el propio Estado cotizan, es decir, aportan un porcentaje del salario a un fondo común y con ese fondo común se pagan las pensiones de las y los trabajadores que ya están jubilados. Luego, cuando esos trabajadores que están cotizando se jubilen, sus pensiones serán pagadas por los aportes de quienes estén trabajando en ese momento. Por eso se dice que el reparto está basado en la solidaridad intergeneracional, es decir, una generación paga la pensión de la otra. En esos sistemas, el monto de la pensión suele estar definido por ley, en base a una fórmula que toma en cuenta los años trabajados, el nivel salarial, las cotizaciones realizadas, etc. De manera que las y los trabajadores pueden calcular y saber con exactitud cuánto será su pensión cuando se retiren. Por eso, en el reparto se habla de pensiones con beneficio definido. Al porcentaje de salario que se recibe como pensión es a lo que se le llama tasa de reemplazo o tasa de sustitución. Por ejemplo, la tasa bruta de reemplazo promedio de los 38 países de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2019 era de un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que un trabajador de sueldo promedio recibirá como pensión el 50% de su salario. Prácticamente todos los países establecieron sistemas de reparto a nivel estatal, administrados por una institución pública, durante la segunda mitad del siglo XX. Algunos países industrializados implementaron además sistemas de reparto a nivel de empresas. Cada compañía administra para sus empleados lo que se conoce como pensiones ocupacionales. Y estas son muy comunes en países como Dinamarca, Suiza, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, todos los cuales complementan las pensiones ocupacionales de reparto con pensiones básicas universales. Para terminar, es importante decir que el sistema de reparto con beneficio definido, además de ser el mecanismo principal de pensiones en las sociedades modernas, es el sistema recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Finalmente, existe un tercer mecanismo que es más reciente y que se conoce como capitalización individual o cuentas individuales. Consiste en que los aportes o cotizaciones de cada trabajador y su empleador se colocan en cuentas individuales y se invierten en el sistema financiero, en bonos públicos o privados, acciones de compañías, etc., para que generen intereses y vayan creciendo hasta que llegue el momento de la jubilación. De hecho, lo que significa capitalizar es precisamente invertir esos fondos para hacerlos crecer.
Generalmente, este sistema se implementa con compañías privadas, que suelen ser conocidas como AFP, administradoras de fondos de pensión o algún término parecido, y en vez de basarse en la solidaridad intergeneracional como el reparto, la capitalización se basa en el autofinanciamiento. Cada quien se financia su propia pensión. A diferencia del reparto, no se puede saber con seguridad cuál será el monto de la pensión a recibir en la capitalización individual, porque dependerá de cuánto se ha acumulado, la rentabilidad que ha tenido el fondo, etc. Por eso, en vez de ser de beneficio definido, en la capitalización se habla de contribución definida, o sea, sabes cuánto contribuyes, pero no sabes cuánto recibirás. Mientras la capitalización individual ha sido promovida por el Banco Mundial y otras instituciones financieras, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, considera que este mecanismo no cumple con los principios básicos de seguridad social. Aún así, la capitalización ha venido creciendo en las últimas décadas y muchos países han empezado a implementarla de manera adicional al reparto en lo que se conoce como sistemas mixtos o dando la opción a las y los trabajadores de elegir cuál sistema prefieren, lo que se conoce como sistemas paralelos. Igualmente, muchas pensiones ocupacionales, esas que funcionan a nivel de cada empresa, han empezado a sustituir el reparto por la capitalización individual. Estos serían los tres grandes mecanismos o tipos de pensiones. Ya entendiendo sus diferencias, vamos entonces ahora a mencionar tres de los principales puntos de debate en torno al tema. Primero, gran parte del debate en los últimos años ha sido precisamente sobre la viabilidad del sistema de reparto versus la capitalización individual. Y aquí ha sido muy importante la experiencia de Chile, que fue el primer país que en 1981, durante la dictadura de Pinochet, privatizó su sistema de pensiones e implementó la capitalización individual de manera obligatoria. El Banco Mundial promovió el caso chileno como un caso de éxito y a partir de la década de los 90 impulsó reformas similares en unos 30 países. De esos 30 países, al menos 18 terminaron luego revirtiendo esas reformas total o parcialmente. Uno de los principales argumentos en contra del reparto es que a medida que la población adulta mayor aumenta por el aumento en la esperanza de vida y que la población joven disminuye por la reducción de la cantidad de hijos promedio que tiene cada familia, la solidaridad intergeneracional se vuelve más difícil porque hay menos trabajadores activos comparado con la cantidad de pensionados, por lo que el Estado debe terminar dedicando una parte del presupuesto público para cubrir la diferencia. Sin embargo, los sistemas basados en capitalización individual también tienen el riesgo de que los montos acumulados al momento de la pensión no garanticen un mínimo para vivir en dignidad. Y cuando eso ocurre, igualmente el Estado tendrá que compensar con pensiones básicas pagadas con fondos del presupuesto nacional, como ha sucedido también en Chile. Estos sistemas de capitalización también han sido criticados por las altas comisiones que cobran las AFP y sus altísimas ganancias, que aumentan los costos administrativos del sistema en general. Por otro lado, existen mecanismos para hacer los sistemas de reparto más sostenibles. De hecho, cada vez más países han capitalizado los fondos colectivos del sistema de reparto, invirtiendo los excedentes de un momento dado para crear lo que se llama fondos de reservas. Así, cuando los aportes de las y los trabajadores activos no sean suficientes para pagar las pensiones en el sistema de reparto, se pueden utilizar esos fondos de reservas para compensar. Eso es lo que hicieron países como Estados Unidos, Japón y Dinamarca desde hace muchas décadas, pero cada vez más países también lo han ido implementando, sobre todo a partir de los años 90 y 2000. Y en esos casos, un segundo tema de debate es en qué debieran o no invertirse esos fondos de pensiones, que son cada vez más grandes y por lo tanto pueden tener un impacto significativo en la economía según en qué se inviertan. Finalmente, y para terminar, un tercer punto de debate importante es que tanto el reparto como la capitalización individual tienen una debilidad, y es que ofrecen mejores pensiones a quienes hayan trabajado por más tiempo o de manera más continua, lo que termina penalizando sobre todo a las mujeres, que sufren mayores tasas de desempleo, por un lado, y por otro dedican gran parte de su vida a trabajos domésticos y de cuidados que no son remunerados. Esta desigualdad se puede mejorar en parte en las fórmulas utilizadas para calcular los beneficios de las pensiones en los sistemas de reparto. Pero en última instancia es una de las razones por las que se requiere complementar ambos sistemas con la pensión básica universal para garantizar una verdadera seguridad social. En conclusión, un sistema de pensiones puede incorporar en mayor o menor medida tres mecanismos: una pensión básica universal,
que es solidaria y no contributiva, un sistema de reparto público de beneficios definidos que se basa en la solidaridad intergeneracional y opciones de capitalización individual adicional o voluntarias, así como la capitalización de los fondos excedentes del reparto para tenerlos como fondos de reserva. Luego, hay un montón de detalles que pueden hacer una gran diferencia en qué tan efectivo es cada uno de estos mecanismos. Las edades de jubilación, los montos de cotización, las fórmulas para calcular los beneficios, las instituciones que administran y supervisan el sistema, etc. Tanto en ese diseño macro como en los detalles, mientras más participación tenga la ciudadanía en el debate y la toma de decisiones, mejor será el resultado del sistema de pensiones que se implemente en cada país. Por eso, espero que las explicaciones que acabamos de ver te sirvan de herramienta para que tú también puedas participar de esa conversación. Y si quieres formarte más en el tema, busca los recursos que te dejo en la descripción del video. Déjame saber en los comentarios cómo funciona el sistema de pensiones en tu país y qué otro elemento importante faltó mencionar aquí. Recuerda compartir el video, suscribirte al canal y darle like. Yo soy Virginia Antares y nos vemos en el próximo video de la Guía Política. Y a mi gente de República Dominicana, próximamente un video analizando el sistema de pensiones en el caso dominicano.